Bueno, el teatro independiente nace un poco de, y sobre todo visto desde mi experiencia en Asturias, nace un poco del TEU, que yo a eso ya no conocí, pero luego hay varios grupos de teatro no muy importantes, que era La Máscara en Gijón, en el Ateneo de Gijón, y el grupo del Ateneo de Oviedo. Y yo creo que ahí ese es un embrión de lo que luego va a ser el teatro independiente, por lo menos en Asturias. En mi caso fue fundamental el ver, creo que es en el año 69, historias de Juan de Buenalma de Goliardos, también al grupo gallego con, si lo diré, Crónica do Sol de Inverno, a Manuel Lorenzo, los comedians muy al principio que pasó por Oviedo. Todo eso determinó, yo ya hacía teatro en el Ateneo de Oviedo, a que eso se tiene que acabar y que tenemos que ser un grupo independiente que se forma en Gijón y va a ser Caterva. Pero siempre teniendo muy como modelos, en mi caso, los modelos fundamentales han sido desde el... Llegué a ver dos veces, una vez en Oviedo, otra en Gijón, historias de Juan de Buenalma, de Goliardos, y luego el Joc del Joglars y Tábano. Esos Joglars y Tábano han sido fundamentales en mi, digamos, formación o arranque de teatro. Y el modelo desde Asturias era copiar a los de fuera. Y Caterva ya nace con el epígrafe en el año más o menos 69 de teatro independiente. Sí que teníamos conciencia de pertenecer a algo. En nuestro caso nosotros éramos unos pobres provincianos, pero teníamos conciencia cuando venían de estar con el Joglars, de estar con los del Tábano. Eso era muy importante para nosotros porque nos sentíamos de la misma familia. ¿El teatro independiente cuándo muere? Bueno, podemos decir que en el 85, con la desaparición de Tábano, con la Avenida Madrid de Lluís Pascual, pero muere para algunos, porque para otros, como es nuestro caso de Asturias, las condiciones en esencia siguen siendo las mismas, aunque ahora haya unas pequeñas ayudas económicas que en los años 60 y 70 no existían. Yo creo que solamente hay dos formas de teatro, teatro de corte y teatro de grupo, y el teatro independiente siempre fue un teatro de grupo en el que algunos seguimos atados y practicando. Bueno, yo creo que a veces indirectamente, no directamente, porque en realidad nosotros éramos gente muy joven que lo que queríamos era hacer teatro, pero hacer teatro en ese contexto, que era el único teatro que existía, el teatro independiente, pues Madrid quedaba muy lejos y encima el teatro comercial no giraba como hoy día, aquí no venía. Entonces, la situación política sí que determinó, yo creo, nuestra manera de hacer teatro y sobre todo el repertorio. El primer espectáculo que nos lanzó en la época de Caterva, porque mi historia forma parte, son tres grupos, Caterva, Margen y Teatro del Norte. El primer espectáculo que nos lanza a nivel nacional va a ser Ubu Rei, que era una sátira contra un rey, contra un tirano. Y el cartel, que ya tuvo problemas, era como el rey Juan Carlos con la corona. Cartel que podéis ver aquí en el teatro ahí colgados. Entonces yo creo que sí que la situación política determinaba mucho el repertorio, porque no hay que olvidar que si Franco muere en el 75, cuando todo esto más ocurre va a ser a partir del año 70. Del 70 al 75 el teatro evidentemente no quitó al dictador, pero influyó, como con los cantantes, como muchos otros elementos de la cultura. Ninguno de los que han hecho teatro conmigo, ninguno militábamos en ningún partido político. Nuestra militancia era el teatro. Con la censura tuvimos problemas varios y hasta bien adelante. Por ejemplo, Ubu Rei, que es una obra de 1900, con el cambio que nosotros habíamos hecho del final, que Ubu Rei venía no a Polonia como el original, sino a España, no pudo ser, la censura dijo que no, tuvo que pasar a España.
2 años más tarde, cuando queremos hacer el esperpento de las galas del difunto de Valle Inclán, no se puede hacer. Tuvimos que hacer Don Juan Tenorio, que es en lo que se inspira Valle Inclán para llevar a Don Juan a los espejos y dar lugar a Juanito Ventolera, el protagonista del esperpento de Valle. Eso era sin parar. Incluso antes, desde el año 68, había un censor muy importante en Gijón, Ignacio se llamaba, que no solo pasaba el texto, sino que venía a ver un ensayo general o el día antes del estreno, con el texto en mano paseaba y nosotros representábamos para que no se colase nada extraño. ¿Cómo funcionábamos? Yo no fui empresa como Teatro del Norte hasta el 98 y fundamentalmente funcionábamos, se nos pagaba por actuar y eso se repartía a partes iguales entre los que actuábamos. Era muy, muy sencillo. Las relaciones con la administración eran inexistentes, porque o era una administración de unos años todavía franquista y de otros de una incipiente democracia. Encima, en un sitio como Asturias, hubo una preautonomía larguísima. Realmente la autonomía asturiana no empezó hasta el año 85, que es donde decíamos que de alguna manera podemos fechar el final del teatro independiente, porque lo que primaba era ser más europeos, lo que había en el resto del mundo. O sea que las relaciones con la administración inexistentes. Y a partir del 85, bueno, esta siempre fue una autonomía muy pobre, que han sido muy pequeñas y escasas las ayudas al teatro, no solo de dinero, sino de actuaciones y demás. El final, la traída de la democracia, al contrario, hubo unos años, que son los años de Burrey, que son el año 76, 77, donde el teatro fue un medio de comunicación con la gente sobre lo que estaba pasando. Ya lo podías hacer, en el caso de Burrey, que es una farsa muy disparatada, la gente rápidamente entendía que aquel era Franco, era el rey que iba a venir, que no queríamos, todo eso lo entendía muy rápido. Bueno, yo creo que la llegada de la democracia, pero mucho más adelante, en los años 80, casi hasta el año 90, podríamos decir, lo que trajo fue automáticamente los circuitos que existían, donde de alguna manera circulaba este teatro independiente, fueron fagocitados por el teatro comercial, que los ocupó, y el teatro comercial durante muchos años, prácticamente hasta bien entrados los 2000, vivió muy bien, siempre itinerante, que era un poco la esencia del teatro independiente, la famosa expresión de camioneta y manta del teatro independiente. Pues de alguna manera el propio teatro comercial nos fue echando de los circuitos y quedamos un poco en circuitos hoy día de salas alternativas, del underground. Los conocimientos que teníamos del teatro que se hacía en Europa eran mínimos o cero. Hay dos elementos, por ejemplo, en mi caso, los conocimientos fundamentales eran librescos, podríamos decir. Muy importante el primer acto y también la revista Triunfo. Y muy importante para el teatro independiente, y para mi caso muy importante, la figura de José Monleón, que murió el año pasado. Porque en el Teatro Alfil de Madrid, que hacía un teatro comercial, pero como de calidad, los días que descansaba la compañía llevaban un grupo de teatro independiente a actuar, que solía ser los miércoles. Estaban haciendo, eso es el año, creo que 71, 72, haciendo El realquilado de John Orton. Y fuimos allí, unos de Asturias, a hacer Uburrey, y tuvimos una crítica fabulosa, y sobre todo en Monleón, y eso nos trajo que luego pudimos actuar todo el verano en el Teatro Alfil. O sea, nuestros conocimientos todos venían de cursillos. En el caso de Asturias, el primer cursillo que hay lo da Antonio Malonda en el año 69, al que yo asisto, y bueno, te enseña muchas cosas. Ya se hablaba de Grotowski, de Brecht, pero el conocimiento era muy leve. Yo más adelante ya conozco al Teatro de Soleil,
que la época de Margen va a tener mucha importancia, aunque era un conocimiento de libros. Yo nunca había visto ningún espectáculo del Teatro del Soleil. Y luego ya a partir del 81 va a ser definitivo. Yo voy al Lista, que dirige Eugenio Barba, y ahí ya va a ser, el conocimiento va a ser otro, mucho más intenso. La relación con los grupos, yo diría que era casi inexistente, porque de alguna manera muchos habían dejado de actuar, muchas personas, y de alguna manera se condensó todo en Caterva. Entonces los que había podía ser algún aficionado que estaba empezando. Sí que había mucha relación con los otros grupos. Hay algo que refleja muy bien cómo era la realidad. Son dos datos. En Ubu Rey creo que trabajamos 6 personas. El padre y la madre Ubu nunca cambiamos, y para los demás hubo 16 sustituciones. Y siempre era gente de fuera de Asturias, porque en Asturias no había quien quisiera hacer teatro. Y de las 160 funciones que se hicieron de Ubu Rey, en Asturias solo se hicieron 11. Eso denota un poco que nuestra realidad era con lo de fuera, un grupo español, y eso traía consigo que tuviésemos muchas relaciones. En ese momento hay varios festivales, no como ferias de teatro que hay ahora, donde nos juntamos, donde hablamos, donde vemos los espectáculos de los demás, donde vienen a actuar a Asturias, donde vamos a otro sitio. Entonces sí que había una gran relación con todo lo exterior, y siempre teniendo como modelos al Tábano y al Joglars. Bueno, claro que hubo varias reuniones, algunas en Asturias, en la Semana de Teatro, que es la más antigua que hay en Asturias, de Langreo, que vino Guillermo Heras, pero hubo algunas en Madrid, una que quiero recordar que se hizo en el Instituto Alemán para presentar el método de la creación colectiva de Enrique Buenaventura. En el año 80 creo que es cuando se hace una en Zaragoza, organizada yo creo por Manu Aguilar, otra que se hace en el Escorial de Teatro Independiente. Sí que hubo todas esas reuniones que hoy día no hay, o son reuniones de programadores, como son las ferias, que es donde, digamos, parece que lo artístico no cuenta, pero en ese momento sí que lo hubo. ¿Cómo estaba organizado aquí el teatro? No había ninguna organización, porque vuelvo a decir que prácticamente lo que aquí se hizo ya muy cerca del 85, igual 83, 84, el mismo año 85, en esa preautonomía, fue un poco lo que la gente pedía, que es que hubiese cursos, y vino desde José Carlos Plaza hasta Yolanda Monreal, la mujer de Malonda, Arnold Taburelli, una serie de cursos para la gente que aquí hacíamos teatro, que fundamentalmente en ese momento era Margen, que era el único grupo profesional, entre comillas, y los demás eran aficionados. Y va a ser solamente en el año 86 cuando se organiza un curso con Teatro Núcleo de Ferrara de Italia, aquí en Asturias, y participa todo el mundo del teatro asturiano, que probablemente todos sean aficionados, y va a dar lugar a ese encuentro, dio lugar a la creación del Instituto del Teatro de Asturias. Fue un embrión de escuela para dar lugar hoy día a la escuela superior que existe. Hombre, el papel de Caterva fue muy importante, digo porque tuvimos mucho éxito a nivel nacional. La prueba fue las 160 funciones que se hicieron. Luego, cuando muere Caterva, que creo que es el 69, y empieza Margen, se ve muy bien por el repertorio que otra cosa en España está cambiando. Igual que Caterva es la esencia de todo lo que hizo Ubu Rey, algo contra Franco, contra el rey, contra el gobierno, contra el sistema que había. Margen, el primer espectáculo que hace, ya es muy asturianista. Estamos en ese momento que cada región quiere tener su autonomía, y el primer espectáculo que hace Margen es un espectáculo sobre la Revolución del 34 en Asturias, que se llamaba "Y los cíclopes salieron de las entrañas de la tierra para saltar el cielo". Quiero decir que lo que pasaba alrededor políticamente o socialmente en España también nos influía y nos lleva a hacer un espectáculo sobre una página de la historia de Asturias hasta entonces bastante desconocida.
Entonces, y luego hay otro elemento fundamental de Margen, que es que cuando éramos teatro, cuando yo formaba parte del Teatro Margen, traemos por primera vez el teatro de calle Asturias. Fue decisivo haber visto al Joglars hacer un espectáculo en la calle en Zamora, en un festival que fuimos, donde también actuaban ellos, y eso dio lugar a un espectáculo que se llamaba Crónica y Ficción del Mucho Mogollón, que era un poco la historia de Asturias contada en la calle, y que eso tuvo mucho éxito. Hicimos muchas funciones fuera de Asturias, dentro de Asturias, por todo el país con muchísimo éxito. Porque aquí, en la época de Margen, habíamos hecho un espectáculo imitando, con la idea de lo que los libros contaban, que era un espectáculo del Teatro del Soleil, que se llamaba La Edad de Oro, que era un espectáculo, lo del Teatro del Soleil, sobre cómo sería la comedia del arte hoy día, los personajes de la comedia del arte, cómo serían hoy día. Y eso lo hicimos todo con máscaras, un espectáculo sobre Oviedo que se llamaba De Vita Beata. Pero automáticamente la UCD prohibió que eso se hiciese en Oviedo. Y va a ser con la llegada de los socialistas al Ayuntamiento de Oviedo, cuando hacemos era la primera vez que yo actuaba en el Campo Amor, 2 funciones en el Campo Amor con De Vita Beata, que era sobre la gente de Oviedo y lo que les pasaba, multitudinarias y con un grandísimo éxito. Pero tanto en la época de Caterva como de Margen, la circulación por todo el país era constante. En la época de Caterva mi padre me había comprado una furgoneta, que fue fundamental para furgoneta y manta, e incluso como teníamos tantas funciones fuera y uno de los actores era en Madrid, nos quedábamos muy a menudo, si había a lo mejor 2 o 3 días en Madrid. Tenemos una anécdota como eso, como Caterva muy de la época. Estamos actuando en la Sala Cadarso, que era una sala que había abierto Tábano en Madrid, con don Juan Tenorio y a uno de los actores en una manifestación contra Carrillo, en Navidades, en Callao más o menos, no sé si se metió o pasaba, le rompen la nariz. Tenemos que suspender, eso era Navidades, y pasar ensayando con un actor menos la obra, porque ahí vamos a estar como un mes, la obra del don Juan Tenorio entre nosotros, porque a este chico Manuel habían roto la nariz en una manifestación en Callao, no sé si a favor o en contra de Carrillo, que me parece que en la Semana Santa siguiente es cuando se legaliza. Entonces eso también cuando hablas de la censura, llegamos a Valencia y por los carteles se había suspendido las funciones de Burrey, tuvimos que volver. Y bueno, ya la época final del Alfil nos toca que había mucho problema con la censura y con lo que pasaba, y entonces los acomodadores sabían cuándo podía haber alguien sospechoso y te avisaban, y entonces una parte que hacíamos de Doña Carmen por lo de Franco no se hacía para no tener lío, y actuando en el Alfil nos tocó la muerte de Franco y tuvimos que venir para casa, porque se suspendieron las funciones. Entonces la relación sí que era muy grande con todo lo de fuera, a veces más que con lo de Asturias, que va a ser Caterva la que centra más en la cuestión asturiana, porque era lo que estaba pasando en el ambiente, la reivindicación de la autonomía asturiana y la bandera de Asturias y Víctor Manuel y todo eso. Hombre, yo creo que no nos planteábamos a qué público iba dirigido, lo hacíamos y punto. Pero fundamentalmente en ese momento había mucho público joven, público con el que había una relación, si quieres, que ellos te entendían muy bien lo que tú les proponías. Había mucha función en medios universitarios. Yo me acuerdo en el Ejido, en Málaga, yo creo que en un teatro que tenía la Escuela de Dramática, ver al acabar una panfletada que alguien tiró, kilométrica. Entonces había una comunión mutua de que el público, todo lo que ahí estaba un poco críptico, lo entendía perfectamente, y entonces ir al teatro era un acto de rebelión contra todo lo que estaba pasando. Primero contra Franco y luego con lo que pasó esos años después de Franco, que fueron muy movidos. Entonces, era un acto de militancia, cosa que hoy día, pues eso, hoy día quizás sea un acto de militancia cultural, apoyar el teatro, pero no de los contenidos como entonces había.
todo lo que se armó cuando la torna del Joglars, cuando los detuvieron, todos con la pegatina que tenemos ahí de la libertad de expresión, todo eso fue muy, se decía antes de las funciones, muy importante. Bueno, a partir del 68, que más o menos, 68-69, ya surge Margen, 69-70 igual, todo era muy primario, y lo que teníamos era una necesidad de conocer cosas. Yo llegué a ir hasta La Coruña a ver a Bernabé, que era el Teatro Lebrijano, lo que luego de alguna manera dio lugar a La Cuadra, a ver una función del Lebrijano hasta La Coruña, porque era importante retroalimentarse. Entonces todo era muy primario, muy inestable. Cuando se crea, ya fuera del Ateneo de Gijón, que ahí se habían creado otros dos espectáculos, se crea Ubu Rey, claro, interviene gente que luego fue muy famosa, como era Nacho Martínez, el actor que murió, Luis José Coto, una serie de gente, y yo era el que proponía los textos, pero en aquel momento tampoco había un sentido de que yo fuese el que dirigiese, aunque en realidad era, todos dirigíamos y yo a lo mejor podría tener la palabra final. Eso siguió siendo también en Margen, era un trabajo colectivo. Normalmente yo proponía los temas o los espectáculos a realizar y todo eso de Grotowski o Brecht o tal nos quedaba muy lejos, muy lejos. Entonces la idea que nosotros teníamos era un poco más la del Tábano, aquello que decía Guillermo Eras, teatro de farsa y calamidad, y en esa cosa de farsa era muy importante todo lo que en ese momento sabíamos, entendíamos sobre el esperpento, como algo, una forma netamente española. Entonces yo diría que esa ha sido nuestra escuela fundamental. Cada uno aportaba lo que sabía hacer, se corregía, se mejoraba, la dirección era colegiada y tal era así que no se saludaba. Yo hasta después del 85 el Teatro del Norte nunca se saludó. Yo era colectivo y el público aplaudía y marchaba. Y la manera de trabajar era muy de prueba y error o muy influenciado por algo que habías visto y te había gustado mucho. Yo nunca olvidaré que fui a Madrid a ver al Tábano en el Retablillo de Don Cristóbal, en el pequeño Teatro de Magallanes, y tanto me gustó que fui al día siguiente otra vez a verlo. Posiblemente eso es lo que yo quiero hacer, pensaba, aunque sea inconscientemente. Entonces, de eso te retroalimentabas. La formación nuestra era escasa, muy pequeña, y a veces venía fundamentalmente de la lectura y de lo que veías. Y los actores de ese momento, excepto Nacho Martínez, ninguno luego se dedicó al teatro, o sea que era una cosa, pues un momento de caterva, de Ubu Rey, que no hacía que hacer una sustitución, porque hubo muchas. Pues se nos ocurrió que un actor uno que habíamos conocido cuando fuimos a actuar a Badajoz, nos dijo, si algún día necesitáis un actor, llamarme. Se llamó, vino, y era Manuel Tristancho, que luego hizo películas como hasta Las bicicletas son para el verano, y alejado del teatro. O sea que pasaba mucha gente, ensayar muy rápido y a escena. Entonces cada uno aportaba lo que sabía o podía intuir, pero nada más. Digamos que los cursos vinieron más tarde, por ejemplo en la época de Margen ya trajimos a Esperanza Baz a dar un curso de voz. Bueno, teníamos ya otras inquietudes y éramos conscientes de que teníamos que formarnos. Bueno, Caterva más o menos se crea yo tengo primero, quizá tengo que aclarar un poco, yo era el pequeño de tres hermanos y tuve un padre que me llevó siempre al circo. Entonces, aquí mismo donde estamos, yo jugaba al circo. Tenía hasta un trapecio, esto era de madera, pero arriba era de otra manera. Aquí había muchos más niños en esta zona y yo hacía lo que había visto, el circo.
Pero luego, en los años 60, aquí a Lugones empiezan a venir unos curas y unos seminaristas un poco del Concilio Vaticano II progresistas, digamos, y la parroquia se convierte un poco en el centro de toda la juventud y empiezan a hacer festivales y yo empiezo a actuar, pero curiosamente empiezo a actuar en obras en asturiano, la lengua de Asturias, porque ese era el teatro que yo había visto. En Asturias quedaba desde antes de la Guerra Civil lo que se llamaba la Compañía de Comedias Asturianas, era una gente muy mayor, casi todos trabajaban en la tabacalera de Gijón, y venían como 2 veces al año a Lugones a actuar, hacían unos sainetes en asturiano, también actuaban en Oviedo cuando las fiestas de San Mateo, y ahí recuerdo ir con mis padres, y entonces mi madre me compra un libro que existía de las obras de un autor en asturiano que se llamaba Pachín de Melás, y yo empiezo en los festivales del catecismo a hacer teatro en asturiano. Lo que ocurre es que todos mis amigos de Lugones, pues íbamos creciendo y el teatro ya no les interesaba pues, jugar al subastado, las novias, otras cosas. Y entonces yo conecto con gente que está en el Ateneo de Oviedo y que luego están en la Casa del Estudiante de Oviedo. Y ahí en el Ateneo de Oviedo, yo ya casi como dirigiendo, llego a hacer un espectáculo sobre trozos de Valle Inclán, pero hay una denuncia por utilizar una guerra militar y tuvimos un lío morrocotudo, vino un instructor militar de Valladolid, bueno, como se vio que todos éramos muy jóvenes, que no había, utilizábamos una bandera de España también, bueno, acabaron echándonos del Ateneo. Yo voy a Gijón, porque Gijón, en el Ateneo de Gijón existía La Máscara, que era el grupo más importante de Asturias, que ya había actuado algo en Madrid, y que estaban ensayando una Antígona, y que se pasaban horas en la cuestión política de si Antígona era, no era. Bueno, y allí hay un grupo que es Javier, Santiago, yo, que decidimos que lo que teníamos que hacer ya era lo que había en Madrid, que era un grupo independiente, y dejar el Ateneo. Y salimos del Ateneo, creamos Caterva y alquilamos una casa bajo en una calle de Gijón, de una habitación muy grande que era donde ensayábamos. O sea, ya quisimos ser independientes con todas las de la ley. Y Caterva acaba, creo que es en el año 76, de una mala manera, digamos, en el Colegio de San Juan Evangelista, todos peleados entre nosotros, porque yo tenía muy claro el camino, otros no tanto, la droga ya había hecho presencia, y bueno, y acabamos como los Aurora, a bofetadas. Yo ya me instalo en Asturias, empiezo a trabajar con mi padre una larga temporada, y un grupo de aficionados que habían oído que era La Carreta, es los que les planteo crear Margen, y creamos Margen, planteo hacer un espectáculo un poco con lo que yo había leído del Teatro de Soleil de 1789, hacer un espectáculo a la Revolución del 34. Caterva empieza ahí, pero en el año 81 yo me seleccionan para ir a LISTA, son las siglas de Internacional Escuela de Teatro Antropológico que dirige Eugenio Barba, en Italia, estuve 2 meses y eso me cambió mucha manera de entender el teatro, realmente aprendí lo que no sabía, me cambió toda mi estructura y de alguna manera vi que con los compañeros de Margen lo que yo había visto y quería hacer no se podía hacer. Entonces yo dejé Margen y en el año 85 creo Teatro del Norte hasta hoy. Pero digamos, aunque sean 3 compañías, lo que va pasando por esos 3 canales es como lo mismo y hoy día yo sigo pensando que mi manera de entender el teatro es teatro de grupo. Nosotros somos un grupo, todo lo estable que a mí me gusta o puedo, pero siempre hemos tenido equipos muy estables que han durado mucho en el tiempo. Y que en realidad seguimos siempre como un teatro independiente, con nuestra furgoneta girando. Otra cosa es que ahora, y sobre todo después de la crisis, hay menos funciones, menos dinero, cada autonomía tiende a protegerlo de ello, entonces es más difícil salir. Todo se ha complicado mucho para mantener una estructura que desde el año 98 es una empresa, una pyme, pequeña empresa. Bueno, de Caterva, Uburrey, de
de Margen, yo diría que lo de Calle, sobre todo Crónica, bueno, de Vita Beata, que fue una conmoción muy local, por lo que trataba de Oviedo y retrataba a la gente de Oviedo, y Crónica y Función del Mucho Mogollón, porque introduce, que hasta entonces aquí no existía para nada, el teatro de calle. Y bueno, ya de Teatro del Norte han sido muchos espectáculos, pues, desde Yerma, que 25 años después repetimos el año pasado. Bueno, allá fue más variado. No, por parte de la crítica, yo diría, por parte de la crítica, en ese momento muy buena a nivel nacional. Nosotros, no sé si como asturianos, yo eso siempre lo viví, he tenido muchas mejores críticas fuera de Asturias que en Asturias, quizá por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Entonces ocurrió mucho, sobre todo ya con el Teatro del Norte, de aquí tener muy malas críticas, críticas que te insultaban, había un señor que hacía crítica en la Nueva España, pero en cambio espectáculos que fuera funcionaban bien y que tenían buena acogida. Pero yo diría que lo que dije antes, que sin ese toque que dio Monleón de que aquello era interesante, nunca hubiésemos llegado al Teatro Alfil y nunca hubiésemos tenido las 160 funciones por toda España. Uburrey murió en la Sala Villarroel en Barcelona, o sea que la crítica bien. También era otro tipo de crítica, ahora aparte de que no la hay, o hay una pequeña gacetilla de periódico o nadie analiza, la prueba es esto que estamos haciendo, que todo esto está por estudiar y por analizar qué fue, y me parece que por ejemplo en el caso de Asturias han pasado años suficientes para poder estudiar cómo ha sido la historia del teatro asturiano, pues eso, desde los años 60. Bueno, los textos casi siempre era yo el que proponía, pero en toda esa época y hasta hoy día con los textos trabajábamos muy libremente, abiertamente, con mucha intervención en los textos. Uburrey era un... Yo incluso había visto una versión muy loca en el año 70, yo soy licenciado en Filología Francesa, y en el año 70 pasé un verano en París, yendo a clases francesas, y vi en el Teatro Mouffetard un Uburrey muy loco, pero no teníamos mucha más referencia. Lo que nos parecía sí que Uburrey podía ser un buen ariete contra la situación política, pero estaban cosas muy cambiadas, había muchísima morcilla, porque por ejemplo Nacho Martínez era un actor muy creativo, que inventaba los textos sobre la marcha, la propia función era una especie de locura. Quiero decir, para que veáis el nivel de locura que era esa función, entre el público se repartían vasos de yogur vacíos, porque había una guerra y el público nos tiraba los vasos de yogur. Vasos de yogur que conseguía mi madre en su casa y en todas las casas del entorno que recogiesen los vasos de yogur para tirar en la función. Entonces el público participaba, era otra, digamos, otra historia. En el caso de Margen yo también propongo el espectáculo sobre la Revolución del 34, de Vita Teatra, sobre las máscaras, también lo de Calle, y luego eso nos lleva con Margen, el último espectáculo que yo hago es Las galas del difunto de Valle Inclán, por esta cosa del esperpento. Y la manera de trabajar era un poco proponiendo todos, y todos aportando su granito de arena, no había ni un escenógrafo, ni una modista, ni nada, era todos aportando sus ideas, era la manera de trabajar, un poco colectivamente, si quieres. Ya te dije que habíamos ido a una reunión en Madrid sobre la creación colectiva con Enrique Buenaventura. Yo luego, más adelante, conocí a Enrique Buenaventura en el Festival de Cádiz. Bueno, eso influía en nosotros, aunque no quisiéramos o tuviésemos una idea clara que tenía que ser eso. Bueno, yo diría que escénicos, los mismos que hoy día. Quiero decir, hacer buen teatro, quizá hoy día, en ese momento no entraba el término competitivo, hoy día tienes que hacer un buen teatro competitivo, y hoy día pues tienes que pensar, no meterte con el gobierno, que todo eso ya lo hacen pues, los humoristas o la propia televisión, pues tienes que pensar en autores que se puedan vender,
clásicos, que si García Lorca, que bueno, que eso, porque hacer una obra de Pedro Fernández, viviendo aquí, te lo tienes que comer con patatas. Entonces, determinábamos los temas de los autores, pero siempre teniendo muy claro lo que teníamos enfrente, la situación sociopolítica, eso está clarísimo. O la situación sociopolítica que había en el país que de alguna manera, aunque no quisiéramos, nos influía. Por ejemplo, en mi historia particular, bueno, lo que conté de la Iglesia, luego los Ateneos, pero ya siendo teatro independiente fue fundamental la Caja de Ahorros de Asturias, porque la Caja de Ahorros de Asturias, cosa que hoy cerró, tenía 4 sitios donde actuar y te llevaba a actuar y te pagaba. Entonces, bueno, 4 funciones ya era algo muy importante. Entonces, hoy día la Caja decidió, desde que se convirtió en Liberbank, decidió cerrar todo eso. Entonces, luego eran en sitios mucho Colegio Mayor, yo actué muchísimo en el San Juan Evangelista de Madrid, Colegio Mayor, institutos, todo eso, y también muchos como centros culturales que generalmente estaban relacionados con el Partido Comunista, que hacían, que había uno muy importante en Mieres, también en Oviedo, todo eso, pero digamos en ese momento, no como hoy día, no teníamos que preocuparnos de buscar las funciones, salían solas o te llamaban o ibas saliendo. Y luego había giras por todo el Estado español, algunas o festivales que organizaban los propios grupos de teatro, o giras pero que llegábamos hasta Murcia, incluso ya en la época de Margen llegamos a ir a Palermo a actuar. Allí estaba también el Teatro Libre con José Luis Alonso de Santos, El Brujo, todos juntos, llegamos a ir en furgoneta hasta Palermo. Yo ya en la época de Margen sí que ya fui a Italia, Francia, bueno, varios sitios, y a partir de los 2000 ya salté el charco y ya a partir del 2005 ya fuimos muy a menudo a Sudamérica. Pero en ese primer momento pues eran grupos que no eran grupos de teatro, pero eran grupos o vecinales, de vecinos, amigos, de partidos políticos, de cuestión social, que el teatro tenía que estar presente y te llamaban, actuaba. Y bueno, yo actué en Galicia, actué bastante. Santiago de Compostela también una Caja de Ahorros tenía un espacio que sigue existiendo, porque todavía no existía la Sala Galán o otro tipo de cosas, que eso va a ser más tarde. Entonces era por toda España, quizá en el sitio que en ese momento menos actuábamos, el País Vasco. El País Vasco no, Cataluña. País Vasco sí, también actué. Cataluña, quizá por el idioma o lo que sea. Mucho en Extremadura, había mucho movimiento asociativo y el teatro tenía que estar presente. Bueno, eso era muy sencillo, iluminación poca porque teníamos 4 focos podres, vamos, lo que había en ese momento, los focos llegan más tarde, incluso con Margen ya muy pocos elementos de iluminación, ya bueno, con el Teatro del Norte ya la cosa va mejorando. En la época de Caterva la escenografía era muy sencilla, todo muy primario y hecho por nosotros. Muy sencillo todo, porque tampoco en la furgoneta había sitio para llevar muchas cosas. Ya en la época de Margen ya la cosa, bueno, se complica un poco más, pero también inventado por nosotros, por ejemplo, Margen ya reutilizando otras cosas, cosa que hemos vuelto hoy día a la reutilización. Tampoco había un diseño de vestuario como hoy día puede haber, todo eso no existía, ni tampoco había, bueno, evidentemente no había nadie que nos vendiese como hoy día, que hay muchas empresas de venta de espectáculos, eso no lo había. Y dentro de nosotros, ya en la época de Margen, lo más que habíamos llegado es que uno llevaba las cuentas. Era todo lo más que se había llegado, pero lo demás era un poco todo. Evidentemente yo era uno de los que ponía más interés, por eso llegué hasta ahora, es que el interés es el que te lleva hasta hoy día. Luego en Margen, bueno, hubo gente que murió, todo eso, pasaron cosas, y hoy día que Margen sigue existiendo,
prácticamente está, bueno, no hacen espectáculos y eso, muchos problemas. Es que tirar por estos carros es muy duro, y ahora que hay menos funciones, mucho más duro que en los años 60. En la época de Caterva, la estética era un poco, sí, digamos, la farsa, con esa idea un poco del esperpento. Por eso ya en Margen yo consigo hacer un esperpento de Valle Inclán, las galas del difunto, que tenía muchas ganas, pero fundamentalmente era farsa, medios técnicos, pocos. Ha sido fundamental en toda mi historia, en mi familia, que me ayudó mucho. El primer medio técnico fundamental fue la primera furgoneta, y luego otra furgoneta mayor, ya Mercedes, que también me compró mi padre. Otro medio técnico fundamental, porque sin eso, un teatro que era totalmente itinerante no podía, tampoco existían furgonetas de alquiler como hoy día, pero ya ves que ahí detrás de esa puerta sigue estando la furgoneta. Yo no entiendo el teatro sin furgoneta. Entonces, medios técnicos, pocos. Yo siempre tuve un espacio más o menos para ensayar, que todo eso favoreció. Caterva fue todo muy caótico, podríamos decir, y va a ser con Margen, donde ya hay una idea mucho más de que es un teatro profesional, es la única compañía profesional que existe en Asturias, pero de ahí a tener papeles profesionales, nada. Y vuelvo a decirte que lo que hacíamos para poder actuar es, yo llegué a sacar un carné de mimo en Circo y Variedades, porque con ese carné del Sindicato Vertical podías actuar. Y gente de Caterva y yo mismo, gente de Margen y yo mismo, llegamos a hacer la carrera de arte dramático, yo yendo a examinarme por libre a Sevilla. Otros iban a examinarse por libre a Córdoba. Porque por libre ya te puedes imaginar que preparábamos aquel temario, no era nada, pero era la única manera de tener un título que nos sirviese para que nos pudiésemos actuar, porque en Madrid ya pedían papeles como de profesional a nivel individual. Y ya va a ser con el Teatro del Norte, en el año 89, cuando el Teatro del Norte, que empezó siendo, como todo lo demás, una asociación cultural sin ánimo de lucro, el ministro Solchaga impone, para tener derecho a pedir subvenciones, hay que ser una empresa. Y ahí nos hemos formado como una sociedad limitada, que es el Teatro del Norte. Y ahí empezó nuestro calvario económico, digamos. Mi historia, como os dije, empieza primero en Lugones, el Ateneo de Oviedo, luego el Ateneo de Gijón con el Grupo Máscara, hasta que ya se forma un grupo independiente y salimos del Ateneo, Caterva. Luego va a venir Margen. Caterva, como os dije, acabó como el Rosario de la Aurora, un poco a puñetazos entre nosotros. En ese momento solo había 2 de Asturias, los demás eran todos de fuera de Asturias, y prácticamente era gente o universitaria o tal. Luego profesores de instituto no se dedicaron al teatro. Luego ya vino Margen, de la unión, yo propongo, con estos chicos que eran más jóvenes que yo, de la Carreta, y de esa época solamente queda José Lobato, de Margen, que hoy día está interviniendo en algunas series de televisión y está buscándose un poco la vida por ahí, porque Margen como grupo ya como que está muerto. De mi etapa, a partir del 85, como Teatro del Norte, hay una primera, yo diría que estos 32 años podemos dividirlos en 4 décadas o 4 periodos, que son el primer periodo, que es con gente muy joven, y con gente muy joven fue bastante inestable, no queda nadie de ese periodo haciendo teatro prácticamente. Un segundo periodo con gente que hoy está en Madrid, que luego acabó marchando para Madrid o que se alejó del teatro. Un tercer periodo con gente que formó otro grupo de teatro y que viven en Gijón, y que más o menos hacen teatro, no todos porque alguno lo dejó. Y finalmente este periodo que llevamos 10 años juntos, los que ahora estamos, y que, bueno, de momento no entra ni marchar a Madrid ni dejar de hacer teatro.
hacer teatro hasta los 20 años, incluso hasta los 30, hoy día es fácil porque bueno, el apoyo familiar en España existe y es importante. De los 30 a los 40 ya la cosa se complica, y se complica más para una mujer, pues sobre todo si quiere tener hijos. Si ya pasas los 40, pues se te complica mucho más porque no puedes aspirar a tener una vida normal como todo el mundo, ni a tener los ingresos de todo el mundo. Y ya de 50 para arriba, pues ya no hay vuelta de... no puedes dar marcha atrás, ni con esa edad te va a ocurrir algo o te van a llamar para algo que te libere. Por eso el camino más difícil del teatro es querer mantener un grupo de teatro estable. Ese es el camino más duro y esa fue la lección fundamental que me dio el teatro independiente, que tiene que ser un teatro de grupo, porque es la única manera de que podamos progresar todos juntos, de que mejoremos como actores. A veces yo tengo la impresión, cuando veo todo mi recorrido, que mi único valor, o por lo único que debería ser recordado, no por los espectáculos, que son lo que son, porque tienes los actores que tienes, los medios que tienes, sino porque toda mi trayectoria ha sido quizá una pequeña escuela para otros de teatro. Porque siempre he trabajado con gente muy... Yo, muy rápidamente, sabiendo muy poco, ya empecé como a dar clase, a dar cursillos, sabiendo poco, que si unos cursillos... Entonces, lo que más ha servido a todas estas compañías, incluso el Teatro del Norte, que es la más larga en el tiempo, es para formar a gente que luego han ido o dejado el teatro o tienen otros grupos. Entonces, que esto ha sido una especie de escuela que yo llamo siempre escuela a la intemperie, porque no es una escuela con reloj como las oficiales. Y lo que más me gustaría haberles transmitido no es tanto las cuestiones técnicas del teatro, que yo no sé tanto, porque vengo de esa escuela a la intemperie, de sin reloj, de formación a salto de mata, pero sí que me gustaría transmitirles la cuestión ética del teatro, que el teatro tiene un valor social que hay que defender, hay que luchar, y que esa fue la que me enseñó el teatro independiente, claramente, en esos momentos muy particulares de la historia de España. Bueno, pues lo más inmediato es estrenar el 7 de julio El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Lorca, que aparte de que me apetece hacerlo y ya tengo edad para hacer de Don Perlimplín, hay que siempre buscar un autor que se pueda vender. Eso es lo más inminente. Lo siguiente será dirigir una producción que va a hacer el Teatro Campo Amor sobre el hijo de Clarín, una obra de teatro que escribió Pedro de Silva, que fusilaron, y supongo que también en marzo así ponernos a ensayar otra obra con el Teatro del Norte, porque si no ensayamos otra obra no tenemos derecho ni a las ayudas de Asturias ni a una ayuda que nos da Madrid para girar. Entonces tienes que estar produciendo mucho más de lo que puedas vender, pero esa es la realidad. Así de triste, pero bueno. No sé si cuando lo vean, donde lo vean, dirán desbarrió por todos los lados. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que no soy nada nostálgico. No soy nada nostálgico. Miro más para el futuro que para el pasado. Y del pasado como que se me olvidan cosas. Tengo mucho material guardado y el año pasado, cuando le dieron el premio de Princesa de Asturias a Nuria Esper, me encargaron hacer una pequeña, la Fundación Princesa de Asturias hizo una pequeña función sobre Nuria Esper que se hizo en la cárcel de Oviedo. Se llamaba Asesinas ejemplares, sobre personajes que hizo Nuria Esper, de las criadas, de Medea, de todas asesinas. Y la cárcel de Oviedo hoy día es el Archivo Histórico Provincial y me pedían que les legase todo lo que tengo. Digo, bueno, ya veré, todavía soy joven. Sí, porque está todo guardado, tengo todo guardado, mucho material de todos estos años. Bueno, es una pena que se pierda. Bueno, para hablar de la situación hay que hablar casi de hoy día, porque la situación no varió tanto. Yo recuerdo que en el año 85 al Teatro del Norte, para hacer malas noticias acerca de mí mismo, le dieron 800.000 pesetas de entonces. Y ahora nos dan 3.000 euros, es casi la misma cantidad en poder adquisitivo. No varió tanto.
varió muy poco. Pero no, el teatro en asturiano prácticamente había desaparecido. También porque los que eran, se llamaba una especie de la actriz, que era, también el recuerdo que yo tengo muy bueno, que se llamaba Rosario Trabanco, una especie de Rafael Aparicio, así. Don Orino eran gente muy mayor y habían hecho teatro antes de la Guerra Civil, murieron y todo eso se acabó. Y va a ser, yo calculo que a partir de los años 90, donde empieza un poco a renacer, como está hoy día, en manos de aficionados, que hoy día se encuentran con un problema más añadido, que el sainete tuvo un autor que se llamaba Eladio Verde, que proveyó de muchos sainetes. Por ejemplo, hay una obra en asturiano muy famosa que se llama Los Amores de Simielga, que en realidad es el avaro de Molière, pero llevado a todo esto. Hay otra obra que se llama Ahí te va que te preste, que es El sueño de una noche de verano, pero llevado a lo asturiano. Bueno, todo eso murió y entonces ahora lo que están haciendo es apareciendo como autores de los propios grupos, pero que hablan en asturiano de temas de hoy día, porque la aldea perdida, el origen de todo ese teatro en asturiano había sido Gijón, porque Gijón fue una ciudad que en el siglo XX, hasta el 36, había crecido muchísimo y había traído mucha gente del campo a trabajar en la siderurgia. Y habían aparecido muchos ateneos obreros, todo de izquierdas, pero como había aquella nostalgia de la aldea, del pueblo, empezaron a hacer teatro en asturiano. Y hay un autor muy importante, que es el que mi madre me compró el libro, Pachín de Melás, que tan pronto escribía en asturiano como en castellano, pero era un poco para que la gente no olvidase la Arcadia feliz, que, como sabes, Asturias no viene de la Arcadia feliz, Asturias viene de la huelga, de los mineros, de otra historia, no de la Arcadia feliz. Entonces, teatro en asturiano empezó luego. Hoy día hay muchos grupos aficionados, todos de gente mayor, fundamentalmente, y que están muy bien organizados. Y hoy día la política, llamar entre comillas, del gobierno de Asturias es unas ayudas a la creación, que el año pasado fueron, todo lo que se repartió, 49.000 euros, medio millón en Galicia, y tienen un circuito, bueno, la escuela de teatro, que es lo que más dinero cuesta, hay 23 profesores, una escuela profesional para un gobierno que gasta 40.000 euros, y luego un circuito para el teatro profesional, donde también puede entrar gente de fuera de Asturias, que es 50 paga el ayuntamiento, 50 la consejería, y que no están todos los sitios de Asturias, porque esto es pequeño, la infraestructura es la que es, y que no conseguimos que la consejería, pues de alguna manera obliga a los ayuntamientos a estar en el circuito, sobre todo teniendo casa de cultura, teniendo escenario, pero no. Entonces, estamos en una legislación, mira a la fecha que estamos y todavía no han sacado las subvenciones. O sea que estamos como los años 60 para los efectos. Entonces, bueno, mucha desidia. Cuando tú piensas, por ejemplo, Asturias, una región uniprovincial muy pequeña, igual piensas, ¿y para qué tiene que haber teatro profesional en Asturias? Si con los aficionados y el teatro que venga de Madrid tenemos suficiente. Pues ya que lo hay, vamos a apoyarlo. Y lo que fue siempre sigue siendo mucha dificultad para actuar en los tres grandes teatros de Asturias, que es el Campo Amor, el Jovellanos y el Palacio Valdés. Mucha dificultad. Y yo ya tengo 66 años. Entonces, bueno, eso nos rejuvenece, ¿eh? Volvemos otra vez a la furgoneta y a las giras. Ha sido mi vida y en eso voy a morir. Y si actúas, por ejemplo, en Avilés, es en un ciclo aparte que se llama Hecho en Asturias, y que ellos, como muy cucos, lo cogen del circuito de Asturias para solo pagar el 50%. Entonces, no hay una, que yo veo que hay en otros sitios, en otras regiones, en otras compañías, no hay una relación clara de decir, el vino, van a estrenar, que vengan a estrenar aquí, o tenéis... No, seguimos siendo como empezamos, vemos cómo empezamos, está muy bien. Pues a golpe de furgoneta, y entonces no había autopista. Yo llegué a vivir, tener que bajar uno delante de la furgoneta al Pajares de la niebla que había,
porque vinieses de donde vinieses, era todo tan lento que siempre tocaba la noche para bajar a Asturias. Entonces, no, pero incluso en la época de, ya con el Teatro del Norte me tocó 2 veces, 2 nevadas de esas kilométricas, que íbamos a actuar a la Sala Pradillo a Madrid, de no llegar nunca. Pues a golpe de furgoneta, todo el día moviéndonos, por suerte nunca hubo un accidente de tráfico, pero si andas mucho a la carretera tienes más papeletas. Hombre, lo que pasa es que en un sitio como Asturias primó mucho el centro.